Naufragio con 700 inmigrantes sería la peor hecatombe del Mediterráneo. Según cifras del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, 24 están muertos, 28 fueron rescatados. Cerca de 700 inmigrantes se encuentran desaparecidos en el naufragio este domingo de un barco frente a las costas libias, un accidente que si se confirma sería la peor hecatombe ocurrida en el Mediterráneo, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. El último balance oficial de ese naufragio es de 24 muertos y 28 supervivientes, indicó la Guardia Costera italiana que coordina las operaciones de rescate. El navío se hundió a unas 70 millas de las costas libias, con más de 700 personas a bordo, según explicaron 28 supervivientes rescatados por un barco mercante portugués, indicó Carlotta Sami, portavoz del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU en Italia. Si estas cifras se confirman, sería la peor hecatombe jamás vista en el Mediterráneo, declaró la portavoz. Los equipos de rescate italianos no confirmaron que hubiera 700 personas a bordo, pero indicaron que la embarcación de 20 metros de eslora tenía capacidad para transportar varios centenares de personas. El barco lanzó en la madrugada de ayer una señal de alerta que captó la Guardia Costera italiana, la cual avisó a un carguero portugués que estaba en la zona. A su llegada al lugar, unos 220 kilómetros al sur de la isla italiana de Lampedusa, la tripulación vio al barco zozobrar, pero en ese momento las personas de la nave en peligro se precipitaron todas hacia un lado y eso pudo haber provocado la catástrofe, afirmó la portavoz. Las autoridades italianas coordinaron un importante dispositivo de socorro de 17 navíos de las marinas de Italia y Malta desde que se dio la alerta alrededor de la medianoche. Ante esta nueva tragedia, la Unión Europea anunció que celebraría una reunión de urgencia con sus ministros de Interior y de Relaciones Exteriores, aunque no precisó ninguna fecha concreta. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que la respuesta ante esta situación tiene que venir de Europa y que ya no valen las palabras, hay que actuar. El jefe del gobierno italiano reclamó por su parte una cumbre europea urgente tras el naufragio. Estamos trabajando para asegurarnos de que esa reunión se podrá celebrar esta semana. Tiene que ser una prioridad, dijo Renzi, calificando la crisis migratoria de azote que Europa debe afrontar. Buques de la Armada italiana salvaron en la última semana casi 11.000 personas que navegaban en embarcaciones que cruzaban el Mediterráneo hacia Italia, pero unas 450 murieron cuando sus pequeñas naves se hundieron. En el 2014, al menos 3.500 personas fallecieron en las mismas circunstancias y según la Organización Internacional de las Migraciones, este año podrían morir hasta 30.000 si sigue la tendencia actual. Y el problema es que la Unión Europea ha tenido los ojos cerrados a un fenómeno que está convirtiendo el Mediterráneo en un gigantesco cementerio. Italia y Grecia son las principales puertas de entrada de una marea que trae a Europa, sobre todo a refugiados que huyen de conflictos bélicos como el sirio, el libio o el sudanés. Europa pone por ahora el acento en el control fronterizo y apenas deja vías legales para llegar al continente, dando así margen a las mafias que controlan ese tráfico, principalmente desde la costa de Libia. Luego de la muerte de más de 400 personas en un naufragio en la isla italiana de Lampedusa en octubre del 2013, el gobierno italiano puso en marcha la masiva operación de salvamento Mare Nostrum, que rescató en un año a más de 150.000 personas. Italia pidió a sus socios europeos que se hicieran cargo y la Unión Europea lanzó la operación Tritón, que es mucho menor, que busca sobre todo mantener el control fronterizo y no se aventura más allá de las aguas territoriales italianas. Así, Italia tuvo que volver a poner medios, como hace también Grecia en sus islas cercanas a Turquía, para intentar evitar que se repitieran tragedias como la de Lampedusa. En la operación Tritón participan con pocos medios otros países europeos, pero muchos no han puesto ni un buque y algunos como el Reino Unido la critican porque aseguran que solo sirve como efecto llamada, pues Londres cree que el salvar refugiados en alta mar hace que sigan viniendo. Sergio Maidiu, analista de migraciones y conflictos y editor de PASIM, un grupo de análisis de relaciones internacionales, explicó al periódico El Tiempo que al no haber una política europea de inmigración, los estados son los responsables de gestionar sus flujos migratorios. Maidiu considera que esto se debe en parte a que los gobiernos con fronteras exteriores no han sabido explicar que las fronteras son comunes, no solo nacionales, y que centrándose en pedir fondos europeos no han sabido explicar la necesidad de crear una política migratoria sólida y compartida de control de fronteras. Según este analista, se trata de una crisis de refugiados, no de inmigración, porque a diferencia de épocas anteriores, los flujos son de carácter no económico, personas que huyen de conflictos. En el 2014 llegaron a Europa 170.000 inmigrantes y refugiados por esta vía, y aunque sus tragedias los convierten en un fenómeno, son un pequeño porcentaje de los más de 500 millones de habitantes que hay en los 28 países de la Unión Europea.
En Bruselas, el debate de crear una política europea de inmigración común va y viene desde hace 15 años sin resultados. Hombres y mujeres como nosotros. Desde el Vaticano, el Papa Francisco insistió a la comunidad internacional a actuar con decisión y rapidez para evitar nuevas catástrofes y recordó que los migrantes son hombres y mujeres como nosotros, hermanos que buscan una vida mejor. Por su parte, el presidente francés pidió una reunión urgente de los ministros de Interior y Exteriores de la Unión Europea para hacer frente a la situación. Con el empeoramiento de la situación en Libia y la llegada del buen tiempo a esta parte del Mediterráneo, el flujo de migrantes que se embarcan en las costas libias para intentar llegar a Europa no para de aumentar. Cada día los guardacostas italianos o los barcos mercantes rescatan una media de entre 500 y 1000 personas. Más de 11.000 fueron rescatadas en una semana, según los guardacostas. Varias organizaciones internacionales y humanitarias han denunciado en los últimos días la inacción de las autoridades europeas. Hace falta una operación Mare Nostrum europea, reclamó la portavoz del ACNUR. La operación italiana Mare Nostrum de salvamento de migrantes fue reemplazada este año por la operación Tritón, una operación de vigilancia de las fronteras mucho más modesta. Más de 900 migrantes han perdido la vida en lo que va de este año en su travesía entre Libia e Italia, sin contar esta nueva tragedia, frente a los menos de 50 que fallecieron el año pasado en el mismo periodo, cuando Mare Nostrum todavía estaba en funcionamiento, afirmaron esta semana organizaciones humanitarias. Italia, en primera línea frente a Libia, de donde salen la mayoría de estos migrantes, reclama también un aumento de los medios. La Unión Europea es la mayor superpotencia económica de nuestra época y no es posible que no dedique más de 3 millones de euros al mes a la ayuda de los migrantes, declaró el viernes el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Paolo Gentiloni. Alemania, Italia, Francia y Eslovaquia hicieron pública el viernes una declaración común firmada por sus ministros de Relaciones Exteriores para reclamar una solución fuerte a nivel europeo. Información de la agencia AFP con Idafe Martín Pérez para el periódico eltiempo.com.